Bueno, ahí está con nosotros nuestro primer invitado, José Antonio Isola, presidente de la Sociedad de Discapacidad, quien hablará sobre la realidad de lo que pasa en nuestro país a las personas con discapacidad. José Antonio, bienvenido. Gracias de estar aquí en Charlas con Café. Buenas tardes, Víctor. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer conversar contigo. José Antonio, cuéntanos, en esta época de pandemia, donde todo el mundo está pasando o bien por un tema de salud o por un tema económico, ¿cómo estamos viviendo, cómo están viendo las personas que tienen algún tipo de discapacidad? ¿Cuál es la realidad? ¿El gobierno ha dado algunas medidas en favor de estas personas? ¿Cuál es la situación actual, José Antonio, por favor? Bueno, la situación actual es una situación muy difícil. Lamentablemente, con el tema de la pandemia y de la cuarentena, la mayor parte de los servicios médicos se han suspendido. Claro. Entonces, por lo tanto, muchísima gente, por ejemplo, no tiene acceso a sus sesiones de rehabilitación, ¿no? Todo está muy atrasado, todo está muy revertido, y después conozco muy poca gente con discapacidad que realmente necesita que haya recibido el bono. Eso es muy Nosotros importante. hicimos un esfuerzo con el Consejo Nacional, con CONADIS, y juntamos de la empresa privada y entre ellos, y llegamos a hacer casi 6.000 y pico de canastas al inicio de la cuarentena, y después hemos hecho otras tantas más. Pero te puedo decir, pues lamentablemente, por ejemplo, se trataron de entregar 300 canastas a la municipalidad de San Juan del Lurigancho para que las repartieran entre las personas con discapacidad de su distrito, y no las quisieron aceptar. No la quisieron aceptar a pesar que no les iba a significar ningún costo, digamos, por la canasta al municipio. Lo único que tenían que hacer ellos era ocuparse de entregarlo. Ok, que tienes un costo que ya tenía incluido en su presupuesto, ¿no? Claro, nos pasó lo mismo con la Municipalidad de San Isidro. Increíble, La San Isidro sí tiene presupuesto. San Isidro pidió 20 canastas, se las mandamos y nos mandaron a contestar que nos las devolvían porque no tenían quien se hiciera responsable de entregarlas. Pero ese es el colmo. ¿No? Claro. Entonces, como verás, la situación pues es bien difícil, ¿no? Ahora que hablabas del partido, famoso partido Perú-Brasil, sí. Una conocida casa que vende ropa de hombre, no se le ocurrió mejor idea que al día siguiente del partido publicar en las redes sociales un avisito que mostraba a un árbitro vestido de negro, ¿no? Sí. Usando un bastón, lentes oscuros y un perro guía. Claro, sí, sí lo vi, lamentable publicidad. Caminando por la cancha. Y la publicidad decía, no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿No? Esto lo publicó esta cadena de marras el día del bastón blanco y el día antes, que es el 15 de octubre, y el día antes el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, que fue el 16. El 16 de octubre, sí. ¿No? Entonces, creo que ambas cosas te ilustran claramente, por un lado, la parte del gobierno, ya sea ejecutivo, local, regional. Todos los niveles de gobierno. Por otro lado, sí. También la percepción de la sociedad, ¿no? Yo no sé quiénes habrán sido los creativos de ese visito. Bueno, efectivamente, gente que no tiene empatía y no conoce la realidad de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y es verdad lo que dice, porque no tan solo con el tema de la publicidad, sino en el tema de las rampas, en las vías públicas, en las esquinas, en las intersecciones, muchas veces el día a día no observamos, como dicen, con ojos de ver lo que hace falta hasta que no te pasa. La vez pasada estaba jugando con mi hijita y no encontraba muchas rampas cerca a donde estábamos. Y yo digo, caramba, es una persona con silla de ruedas que esté sola, ¿cómo va a ser para cruzar la esquina? No hay rampas en muchos lugares de Lima. El año pasado, nuestro alcalde de Lima, en el Día de la Persona con Discapacidad,
salió a dar una vuelta sentado en una silla de ruedas para ver la situación. Y este año volvimos a repetir un poco, digamos, se lo volvimos a enrostrar porque nada ha cambiado. Nada ha en la cambiado, es ciudad. verdad. Nada ¿No? ha cambiado, sí. Nada ha cambiado. Conversamos O sea, también, conversamos también anteriormente sobre la importancia del transporte público, José Antonio. Recuerdo que me comentaba... bueno, ese es un tema que yo lo tengo, yo personalmente, o sea, ¿me entiendes? Soy una de las personas que más está luchando por ese tema. Así es. Porque me parece increíble que sigamos en el año 2020 Así es. y la mayor parte de las personas con discapacidad física en silla de ruedas no podamos usar los sistemas de transporte público. Así es. En primer lugar, por la falta de empatía, por supuesto, del resto de los ciudadanos que también usan el sistema. ¿No? Es verdad. O sea, ellos van a pasar por encima de la silla de ruedas, quiéralo o no, con tal de subir al bus. Así es. En segundo lugar, de los 11 buses alimentadores que habían con rampa eléctrica para subir las sillas, solamente queda uno que le funciona la rampa. No hay más. Y por último, lo más grave es que no existen protocolos ni manuales de cómo evacuar personas con discapacidad en caso de emergencia, tanto en el tren eléctrico como en el metropolitano. Claro, y también ocurre eso en el, digamos, en el sector privado, ¿no? Defensa Civil te da un montón de requisitos, te ponen plan de seguridad, todas estas cosas, pero es verdad, no existe un protocolo, ni siquiera en empresa privada, que especifique cómo debe ser, digamos, el tratamiento ante una emergencia con una persona en silla de ruedas, por ejemplo. Claro, además, o sea, hablemos también digamos, eso incluye pues al universo enorme del adulto mayor. Así es, así O es. sea, en San Isidro, por ejemplo, que el 26% de la población de San Isidro tiene 65 años o más, el cuerpo de bomberos no tiene nada preparado para poder desalojar a una persona de un edificio, pues, después hay ¿cuántos edificios ahora de 26 pisos en el distrito? Así residenciales. Que hubo un incendio el año ¿No? pasado, O sea, o hace 2 años, recuerdo que hubo un incidente parecido, que hubo una persona mayor y que no había el procedimiento, no había las camillas, no había la forma de cómo poder salvar a la persona, bueno, o retirar a la persona del incendio, del accidente que pasó. Es lamentable. Claro. Entonces, eso es básicamente cuestión de equipos y de tecnología, ¿no? Además la tenemos al lado, o sea, ¿me entiendes? Basta mirar a Chile para poder conseguir lo que sea de equipos de evacuación que los tienen ellos, los hacen ellos de muy buena calidad y son muy buenos aparatos. O sea, ni siquiera es que tengamos que ir muy lejos para mirar. Hasta iría un poco ¿No? más allá, Y además, porque hay creo que veces aquí que también, hay donaciones y muchas veces las municipalidades no aceptan donaciones de equipos que son especiales para este tipo de situaciones y sin embargo no las aceptan. A veces hasta puedes obtenerlo sin ningún costo o con un costo mínimo. ¿Qué es lo que podría estar pasando ahí? Mira, la situación de las donaciones es muy difícil. Muy difícil. O sea, la cantidad de permisos que te solicitan para nacionalizar donaciones de... Mira, voy a un producto del cual mucho se ha hablado en los últimos meses. Respiradores. ¿No? Yo he tenido entre manos una donación de Canadá para traer 5 respiradores y no los hemos podido traer porque si los traíamos, el Estado peruano inmediatamente se iba a apropiar de ellos por necesidad nacional. Por necesidad nacional, claro. Nosotros no los traíamos para nosotros, pero tampoco estábamos dispuestos pues, a que el Estado te confisque lo que tú estás consiguiendo como donación. Lógico. Yo creo que el que recibe la donación tiene todo el derecho de escoger a quién se lo pasa y a quién no. Claro, es así. José Antonio, estamos llegando al final, el tiempo es corto. José Antonio, comentabas al comienzo, son casi 1,5 millones de personas con discapacidad.
¿Qué le pedirías al Estado o a las personas que nos están escuchando o a todos los niveles del Estado? ¿En qué se deberían preocupar en este momento para las personas con discapacidad en el Perú? Para ir terminando la entrevista. Víctor, lo que necesitamos son políticas públicas. ¿Ok? Las políticas públicas además están listas. ¿Ok? Han estado durante meses sobre el escritorio de la ex viceministra. ¿En qué ministerio, perdón? Se fueron y no aprobaron las políticas públicas. ¿En qué ministerio? Es todo un nuevo sistema todo un nuevo sistema de mirar a la discapacidad. Es mirar a la discapacidad del siglo XXI, claro, no del XVIII. Así es. Así es. Políticas públicas que se ajusten Entonces, a la realidad. lo que nosotros de necesitamos país. realmente es hacer efectivo esto y aprobar estas políticas públicas que son muy necesarias para poder darle la mirada del hoy a la discapacidad y no seguir mirando a las personas con discapacidad como personas enfermas e inútiles. Así es. Tienes toda la razón y ojalá que las autoridades tomen ese pedido a través de las diferentes organizaciones que están pidiendo justamente eso, ¿no? Políticas públicas para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, porque todos somos peruanos y tenemos o deberíamos tener los mismos derechos y las mismas oportunidades y el mismo acceso a la salud, educación y todos los servicios como país. Sí, definitivamente. Y además, no somos solamente 1,5 millones, Víctor. Estamos cerca de los 3 millones. Cerca de los 3 millones. Bueno, estamos cerca de los 3 millones. Lamentablemente, los índices de discapacidad en tiempos difíciles como en el que ha vuelto a entrar nuestro país, aumentan los casos de niños con discapacidad. Así es. Por los partos mal atendidos, el número de niños y jóvenes que en este momento presentan rasgos del espectro autista va creciendo geométricamente, ¿no? Y nosotros no estamos preparados. No estamos preparados. Muy bien, José Antonio, muchas gracias, muchas gracias. Siempre es un placer poder escucharte y poder conversar sobre el tema de discapacidad con nosotros. Y te esperamos hasta un próximo programa para poder seguir ampliando sobre este tema que es tan grande. Y hay algo muy cierto que muchos no entienden. Cualquier persona, en cualquier momento, puede necesitar una silla de ruedas y hay que estar preparados para eso. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias a ti por la invitación, Víctor. Un fuerte abrazo. Un placer estar contigo en tu programa. Igualmente.